Muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a tener una plática de, como parte de las acciones que estamos haciendo en Xicotepal, una plática sobre la situación política, económica, etcétera, de México en estos tiempos del coronavirus. Esta plática va a estar a cargo de el economista político, Octavio Rosas Landa. ¿Sí? Octavio es un amigo muy querido, no solo mío, sino también de Xicotepal. Ha sido maestro para algunas generaciones. Uh-huh. Él, para quienes no lo ubican, él fue uno de los que ayudaron en la traducción del libro de Stephen Johnson, de las estructuras de carácter, de los estilos de carácter. Es un reichiano, un muy buen reichiano, conoce bastante sobre Reich, así es de que no solo es economista, es un activista político, ha tenido muchas acciones como activista político, entre otras, ha sido activista en defensa del agua. Actualmente es coordinador de el PRONACE de CONACYT, que está enfocado a los asuntos del agua. ¿Sí? Entonces, pues ya quienes lo conocen, pues saben el impacto que producen sus palabras. Entonces esperaremos que gocen mucho de su plática. Muy bien. Octavio, pues muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Le agradezco mucho a Rafael la invitación porque me puso a chambear para pensar en una serie de cuestiones que creo que vale la pena platicar con todas y todos ustedes en relación con este proceso, esta emergencia que estamos viviendo y que muchas veces nos toma por sorpresa porque nos obliga a repensar muchas cosas, pero en el fondo a veces nos quedamos con la sensación de que algo falta, de que algo no está claro, que algo no se entiende, ¿no? Yo voy a hablar un poco acerca de la necesidad de pensar la pandemia de coronavirus desde una perspectiva más amplia, es decir, no limitada exclusivamente al ámbito, digamos, de lo que es la virología o la epidemiología, que, bueno, evidentemente son temas fundamentales, pero también desde una perspectiva social, desde una perspectiva política más amplia, porque si ustedes han seguido las noticias, le han dado seguimiento a la información que ha surgido a lo largo de los últimos 3 meses, pues están ocurriendo muchísimas cosas paralelamente al transcurso de la pandemia y creo que vale la pena señalarlas, identificarlas y reflexionarlas colectivamente. Entonces, voy a dar paso a la presentación. Es una presentación algo extensa, entonces voy a tratar de irme algo rápido, pero no demasiado rápido para que se comprendan los puntos. Es una situación, como decía yo, compleja y lo voy a abordar desde 4 perspectivas distintas. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla para que se pueda ver la presentación y vamos a pasar entonces a la presentación. Como les decía, la presentación se titula La necesidad de pensar la pandemia del coronavirus desde una perspectiva amplia. Entonces, lo que yo quisiera es que podamos observar la pandemia desde varias perspectivas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el origen del virus, ¿no? El SARS-CoV-2, que es así como se ha denominado al coronavirus, porque el coronavirus es una variedad de virus, es una, entre distintas variedades de virus que existen, esta es una. Entonces,
qué es lo que se está diciendo en relación con el origen del virus. Esto es importante entender que hay un debate, no está definitivamente cerrada, Sí. perdón, la Octavio, discusión. ¿Mande? Octavio, ¿puedes esperar un segundito? Sí, claro. Sí, espera. Espérennos un momento. Ya, sigue. Sí. Sí. Como decía, la discusión sobre el origen del virus no está cerrada, no está definitivamente consensada. Hay todo un debate en relación con esto y voy a hablar muy brevemente de ello. Aclaro, como decía Rafael, yo no soy médico, no soy epidemiólogo, pero digamos, tengo algún conocimiento y bueno, me he puesto a leer algunos textos en relación con eso. Otro problema asociado con la pandemia es el origen de la pandemia, es decir, una cosa es cómo se originó el virus y cómo llegó el virus a los seres humanos, siendo un virus de origen animal, digamos, de origen zoonótico, como dicen los especialistas, y cómo es que la epidemia o el brote epidémico que inició en China se convirtió después en una pandemia y no se quedó exclusivamente en una epidemia localizada en China o en una provincia de China que fue donde empezó, ¿no? Luego, en tercer lugar, otro elemento que me parece que es muy importante es la cuestión de la propagación de los contagios. Ahí ya no tiene nada que ver, ni en el origen de la pandemia, ni en la propagación de los contagios, no tiene nada que ver China, ¿no? O no solo tiene que ver China, digamos, tiene que ver, pero no exclusivamente. Y aquí tenemos que hablar de un proceso y de un fenómeno más amplio, global. Se congeló. Se congeló. Sí, Octavio, se congeló la imagen. Que tienen que ver Ajá. con fenómenos y procesos que están ocurriendo simultáneamente y que están siendo agudizados o que están retroalimentándose con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la crisis económica global, la crisis laboral, la crisis ambiental, la crisis de salud pública y una que nos preocupa mucho, que es el resurgimiento del autoritarismo político, ¿no? Entonces, todos estos elementos los vamos a tratar, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos planos de explicación para empezar a entender. No digo que sean los únicos planos de explicación, debe haber muchos más. Digamos, hay fenómenos culturales que hay que observar, hay, por supuesto, fenómenos psíquicos, psicológicos, que están afectando la conducta, ¿no? Es decir, se está hablando, por ejemplo, hoy de que en China uno de los mayores riesgos que se están viendo es que van a aumentar dramáticamente los divorcios. En Estados Unidos está aumentando también muy alarmantemente la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, precisamente por el encierro, porque la gente está, digamos, en condiciones verdaderamente antinaturales, por decirlo de alguna manera, de encierro continuo y prolongado, ¿no? Entonces, la falta de capacidad de muchas personas de procesar sus propios miedos, sus propias incertidumbres y sus propios, y los conflictos que tienen al interior de las unidades domésticas, familiares, etcétera, pues está generando más conflictos, ¿no? Más violencia incluso. Bueno, vámonos con el primer punto, ¿no? Sobre el origen de la epidemia, ¿no? De coronavirus. Entonces, necesitamos identificar, o sea, digamos, necesitamos entender que es necesario identificar el origen del virus porque esto va a servir para diseñar medidas y acciones que prevengan la aparición de nuevos brotes epidémicos. Y esto lo digo no solo por esta, que evidentemente ya salió de control y se volvió pandemia, sino porque uno de los puntos a los que quiero llegar y que creo que es importantísimo entenderlo así, es que ni es la primera epidemia o pandemia que se está viviendo. Tuvimos nosotros ya una en 2009, si se acuerdan, con la influenza AH1N1, la que llamábamos la gripe porcina, ¿no? Que tuvo como uno de sus puntos de brote epidémico
las granjas industriales de cerdos que están en la frontera entre los estados de Puebla y Veracruz, ¿no? Entonces, estos brotes epidémicos se requiere entender de dónde provienen para poder rastrear genéticamente al virus y poder tomar medidas para prevenir nuevos brotes, ¿no? Es decir, generar las condiciones de que para que no vuelva a ocurrir, lo cual es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, en el origen se habla de dos posibilidades. Una es que los coronavirus, la mayor reserva de coronavirus en el mundo son los murciélagos, y que los murciélagos no son una especie que tenga de manera natural contacto directo con los seres humanos. Los murciélagos son son una especie extraordinariamente importante, tan importante como los insectos y como los pájaros, como las aves, para la agricultura, porque son, en el caso mexicano y en el caso chino también, son responsables de la polinización de numerosas plantas. Entonces, como dice Silvia Ribeiro, articulista de La Jornada, en una entrevista que le hicieron en Argentina, ella dice, no culpemos a los murciélagos no tienen la culpa, ¿no? Pero bueno, los murciélagos son inmunes a los coronavirus y son la mayor reserva de coronavirus, y precisamente por, digamos, estar en su organismo los coronavirus sin afectarlos de manera particular, pueden transmitir el virus a otras especies con las que puedan en algún momento tener contacto, y estos contactos, la probabilidad de estos contactos aumenta en función de que se vaya expandiendo, por ejemplo, la frontera agrícola o la frontera urbana, y vaya afectando los hábitats de los murciélagos. Ahorita vamos a hablar también de eso. Y entonces se dice, una de las hipótesis es que el virus pudo pasar de los murciélagos a alguna otra especie intermedia antes de pasar a los seres humanos, es decir, a una especie con la que los seres humanos sí tenemos contacto, que podrían haber sido el pangolín, que es el último animal. Ahorita les voy a mostrar una imagen de un pangolín, pero también pudieron haber sido gatos, cabras, ovejas, palomas, y hoy sale una noticia, hoy apareció una noticia en la que parece que una clave de la epidemia, del brote epidémico en Wuhan, es un perro, ¿no? Otra hipótesis, porque hay quienes dicen, en realidad es posible también que no hayan sido una transmisión, una cadena, digamos así, como la estoy mencionando, sino que haya pasado directamente a los seres humanos, por ejemplo, a través del guano, que alguien lo haya respirado, etcétera, y que ocurre después una transmisión entre seres humanos y después transmisión a otras especies. Por ejemplo, en el zoológico del Bronx en Nueva York ya tenemos un caso de un tigre que fue infectado con coronavirus, ¿no? Entonces, lo que vemos es que comenzó, lo que sí sabemos es que comenzó la epidemia de COVID-19, como hoy se la conoce, en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, que es la séptima ciudad más grande de China, con más de 11 millones de habitantes. Y lo que ustedes pueden ver aquí en la imagen es que el 20 de enero de este año había 291 casos, y hacia el 30 de enero, es decir, 10 días después, ya había 7,700 casos en toda China. Es decir, ya se había esparcido por toda China la epidemia, ¿no? Y, por supuesto, ya se había extendido a otros países del mundo. La explicación inicial, como decíamos hace un momento, esta es la fachada del mercado de pescados y mariscos y de especies exóticas y de animales vivos que hay en la ciudad, en el sur de la ciudad de Wuhan. Y lo que nos dicen es que el primer brote ocurrió en el mercado público de la ciudad de Wuhan, y ahora varios científicos en Australia, en Estados Unidos y en otras partes del mundo están poniendo en cuestión esa afirmación, porque dicen, es posible que el origen
esté en una especie de murciélago y que haya pasado por alguna otra especie, es lo que ya mencioné, pero otra hipótesis es que pudo haberse transmitido directamente a los seres humanos porque ha habido pocas mutaciones del virus a lo largo de los 3 meses que llevamos de epidemia y pandemia, ¿no? Y que no, los seres humanos no somos los únicos animales o los únicos integrantes del reino animal que tenemos células que son susceptibles de albergar a un coronavirus, porque también puede alojarse en gatos, búfalos, cabras, ovejas o incluso en palomas, ¿no? Esta búsqueda de una explicación, digamos, está discutiéndose entre estas dos posibilidades y puede haber varias posibilidades más con distintos matices. La imagen que tienen abajo a la derecha es la de un pangolín. Un pangolín es un animal muy similar a un armadillo, pero que en China tiene una importancia particular porque tradicionalmente se asocia la carne y las escamas con propiedades medicinales, ¿no? Entonces, es un animal que se comercia mucho, pero al mismo tiempo está prohibida su comercialización. Cuando se hizo el inventario de los animales vivos que encontraron en el mercado de Wuhan, lo que no hay registro de ningún pangolín, pero esto también puede significar que no hay registro de ningún pangolín, porque como está prohibido e implica hasta 10 años de cárcel, posiblemente ocultaron esa información, pero no hay manera de saberlo a ciencia cierta. Entonces, el virus pudo haber pasado de un murciélago a una especie intermedia y de esta a los seres humanos. El pangolín podría haber sido esa especie intermedia, pero también pudo haber pasado directamente a los seres humanos, en cuyo organismo mutó hasta hacerse transmisible. Esto se está planteando porque más o menos la mitad de los primeros 40 casos que se registraron en Wuhan nunca tuvieron contacto ni con el mercado mismo, es decir, no fueron en ninguna ocasión al mercado, ni tuvieron contacto con alguna persona que visiblemente o explícitamente haya estado en el mercado de Wuhan. Entonces, si no estuvieron en contacto con nadie que haya estado en el mercado, ¿cómo fue que contrajeron el virus? Pudo haber sido de otra manera, ¿no? Pudo haber sido por algún contacto inadvertido en el transporte público, por distintas vías, ¿no? Pero eso no necesariamente significa que haya habido contacto con personas en el mercado, porque eso es, digamos, está sujeto a cuestiones probabilísticas, ¿no? Ahora, la pregunta es esta, la preocupación es esta. Independientemente de si una hipótesis es verdad o no, cualquiera de estas u otra hipótesis es verdad o no, independientemente de eso, es necesario identificar otros factores, porque no solo es importante determinar de dónde viene el virus, sí tiene una enorme importancia saberlo, pero también es necesario identificar todos los demás factores sociales, económicos, incluso políticos que intervinieron para convertir a esta epidemia en una pandemia y que haya tenido los efectos, ¿no?, que está teniendo ahora. Por eso creemos que es necesaria una explicación más integral del problema de origen y ninguna explicación de la pandemia puede ser simplista. Entonces tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser serios al momento de plantear lo que estamos diciendo, y entonces ninguna explicación por sí sola, ningún factor por sí solo explica todo. Entonces, por eso estamos hablando que una epidemia es algo sumamente complejo y tenemos que abordarlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que es un proceso de enorme complejidad. Entonces, cada factor, y estamos hablando de factores como la conducta individual hasta el ámbito de las decisiones globales como las que se toman en la Organización Mundial de la Salud, en el gobierno, en los gobiernos de cada uno de los países y en la relación entre estos, tiene impacto y tiene efecto sobre la pandemia, ¿no? En distintos grados, por supuesto, pero también tienen que ser considerados. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de la transformación de la epidemia en pandemia, lo que estamos tratando de decir es que este proceso que decíamos se originó
inicialmente en China, en una ciudad determinada y probable o posiblemente en un lugar específico de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, no significa únicamente que ahí se concluye la explicación, porque es un proceso también para que se convirtiera en epidemia y se extendiera a todo el territorio chino y después a todo el territorio mundial, significa que algo ocurrió que se salió de control o que fue imposible de controlar, ¿sí? Y es por eso que estamos hoy hablando no de una epidemia, sino de una pandemia, de un proceso que está ocurriendo a escala planetaria. Por eso se la llama pandemia, ¿no? Entonces tenemos que hablar un poco de qué pudo haber originado la pandemia. Por un lado tenemos un proceso como la ganadería industrial, y me voy a detener un poco más en ello más adelante. Y la ganadería industrial como proceso, y vamos a hablar de la ganadería industrial en China particularmente, está generando una serie de fenómenos en el territorio chino y a escala planetaria que tienen mucho que ver con el origen de la pandemia. Por ejemplo, la pérdida del hábitat de especies silvestres como los murciélagos, ¿no? El comercio de especies silvestres, como lo que ocurre en el mercado de Wuhan, que puede ser tráfico legal, pero también tráfico ilegal, y la propia ganadería industrial y el tráfico ilegal de especies silvestres puede estar ocasionando fenómenos o puede estar asociado también al fenómeno de la cacería furtiva, es decir, cacería ilegal de especies en peligro de extinción, de especies que pueden transmitir enfermedades, etcétera. Y tenemos también una historia y tenemos brotes epidémicos previos al del coronavirus actual. Y nada más por mencionar algunos, ni siquiera estoy mencionando aquí el H1N1 que comenzó en México y Estados Unidos en 2009, pero estamos hablando aquí del SARS, ¿no? Del MERS que ocurrió en Medio Oriente y que es el más importante en referencia a la actual, que es la diarrea porcina, el brote epidémico de diarrea porcina de 2016, así como la influenza aviar de 2013, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos que pensar en todos estos procesos para poder repensar la epidemia y la pandemia al mismo tiempo, ¿no? Este mapa lo encontramos en internet y me parece que valía la pena mostrárselos. Lo que ustedes están viendo en el mapa es China, ¿no? Es el territorio de China. Las manchas oscuras, cafés que se alcanzan a ver en la pantalla son las granjas industriales de pollos, ¿no? La densidad de las granjas industriales de pollos en el territorio de China y las líneas verdes que ustedes ven también en la pantalla que cruzan de sur a norte el territorio chino son las rutas de las aves migratorias. Entonces, tan solo en los años 2004, 2005 y 2006 se registraron brotes epidémicos en los pollos de las granjas industriales, ¿no? Que se muestran aquí en los puntos y los triángulos y los cuadros azules. Se manifestaron también brotes epidémicos en las aves migratorias que tuvieron probablemente contacto, es decir, por ejemplo, bajaron y comieron parte del alimento de los pollos o tuvieron algún tipo de interacción con los restos de la ganadería aviar. Y también hubo epidemias humanas, ¿no? Que afectaron a seres humanos en distintos lugares de China, ¿no? La provincia de Hubei está cerca de donde estoy moviendo el cursor, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no es la primera vez que ocurre esto y, por supuesto, tampoco es la primera vez que ocurre en China, ¿no? Y vamos a ver ahora por qué. China se convirtió en los últimos 35 años en el mayor productor o en uno de los mayores productores de carne de distintos tipos en todo el planeta. Es el mayor productor de carne de borrego en el mundo, con una producción más de 20 veces superior a la de exportadores tradicionales como Australia. Ustedes pueden ver en la gráfica arriba, en 1980 se producían 250,000 toneladas de carne de borrego. Para el año 2014 pasamos a 2 millones de toneladas. Prácticamente se decuplicó la producción
de carne de borrego en China en 35 años. China es el segundo productor mundial de carne de res, es decir, mientras que en 1980 se producían 235,000 toneladas de carne de res, para 2014 ya habían pasado a 6,5 millones de toneladas de carne de res. Y pasaron de ser el 24º productor de leche a ser el cuarto después de la Unión Europea, Estados Unidos y la India. China tradicionalmente no era un país consumidor de leche, pero se ha convertido, es decir, ha habido un proceso de occidentalización de China que ha llevado a la población a consumir productos alimentarios que antes no se consumían de manera tradicional. Entre 1980 y 2010 se triplicó la producción de carne en China y se convirtió en el mayor productor ganadero, especialmente bajo la modalidad de sistemas sin tierra, es decir, los animales de granja, en inmensas granjas industriales, son hacinados prácticamente en edificios, incluso de varios pisos, en donde no tienen a veces contacto ni siquiera con la luz del sol, sino que tienen iluminación artificial, no tocan el pasto jamás en su existencia y se los cría de una manera muy rápida, precisamente para tratar de evitar brotes epidémicos. Mientras que en 1980 solo el 2.5% del ganado se criaba en granjas industriales, para 2010 era ya el 56% del ganado se criaba en granjas industriales, ¿no? Esto es un dato dramático y revelador porque además tiene otros impactos. Y voy al punto que mencioné hace un momento de la epidemia de diarrea porcina en Guangdong, en Cantón, porque en 2016 ocurrió un brote epidémico que afectó las células de los intestinos de los lechones recién nacidos, que comenzaron a enfermar con un virus que les producía una diarrea y los mataba en pocos días, ¿no? Esta epidemia lo que provocó, digamos, una epidemia de lo que llamaron después el síndrome de diarrea aguda porcina, que primero mató a 24,000 lechones, pero después lo que ocasionó fue el colapso de la producción de carne de cerdo en la provincia de Guangdong, y esto a su vez provocó que se incrementara la demanda de carne de animales exóticos, ¿no? Digamos, allá hay una conexión que valdría la pena profundizar. Esta epidemia de diarrea porcina solo en 2016 afectó a la gran mayoría de las provincias chinas. Y también encontramos algunos artículos científicos que hablan de que se extendió incluso hasta Canadá y los Estados Unidos la diarrea porcina, ¿no? Entonces, esto, digamos, va permitiendo ver que hay un vínculo, un estrecho vínculo entre la epidemia que estamos viviendo ahora, la pandemia, y los modelos de producción de ganado industrial, ¿no? En los últimos 50 años, la ganadería industrial ha urbanizado a una población animal que previamente se distribuía entre pequeñas y medianas granjas familiares. Esto significa que se han convertido a los animales en un potencial laboratorio de mutaciones víricas, susceptible de provocar nuevas enfermedades y epidemias para las que no existen medicamentos, vacunas ni procedimientos preventivos. Es decir, tomemos en consideración que los virus son organismos que propician la evolución de las especies. Es decir, cuando entra un virus en un organismo que previamente no lo tenía, lo que pone a prueba es el sistema inmune del organismo que recibe el virus, para ver si puede defenderse, y cuando no se puede defender, muere. Entonces, y esto significa que se va modificando la capacidad de los organismos vivos de defenderse de ataques de organismos como los coronavirus o cualquier otro virus o bacteria. Y entonces esto, digamos, porque los virus no son solo negativos,
Pero el problema es que este tipo de virus están afectando de una manera insospechada y donde está ocurriendo otros procesos simultáneamente, como decía, que están teniendo efecto e impacto en nuestra capacidad, no solo de defendernos individualmente desde nuestro organismo, sino también socialmente de lo que está sucediendo. Entonces, aquí lo que se puede apreciar también es que en China está ocurriendo un cambio cultural profundo, por ejemplo, en los patrones de consumo alimentario que orientan la dieta de la población hacia la ingesta de alimentos altamente procesados y basados en la proteína de origen animal y estimulantes del sistema nervioso en sustitución de los patrones tradicionales de consumo. Si comparamos la magnitud y el volumen de carne que ahora están consumiendo la población china, entonces de lo que estamos hablando es de un cambio cultural profundo, ¿no? Entonces, esto también ha ocurrido en México, en América Latina, en muchas partes del mundo que han adoptado un sistema alimentario más cercano al sistema de alimentación norteamericano, ¿no? Que está basado precisamente en la ingesta de proteína animal. Ahora, ¿cómo se propaga la epidemia y se convirtió en pandemia, ¿no? Entonces, tenemos que entender aquí que múltiples factores intervienen para facilitar la propagación de la epidemia a escala local, nacional e internacional. Y vamos a hablar de todos estos: los medios de transporte, el colapso de los sistemas públicos de salud, procesos de ocultamiento de información y desinformación, conducta irresponsable de parte de la población y medidas de contención y mitigación deficientes, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de todo esto. Evidentemente, por cuestiones de tiempo no vamos a extendernos demasiado, pero quiero dar algunos ejemplos. La pandemia de COVID-19 se ha extendido hasta ahora a al menos 185 países o regiones del mundo. Y aunque tuvo su origen en China, se extendió rápidamente hacia otros países del este asiático como Tailandia, Corea del Sur y Japón, y por supuesto a los Estados Unidos. En esta animación que ustedes ven, pueden ver la progresión de los países en donde se ha ido manifestando por fechas la epidemia de coronavirus que estamos viviendo, ¿no? La dejo correr una vez más. Vean que sobre todo es en los países del norte donde comienza, y después del 20 de febrero empieza la propagación en los países del tercer mundo. Aún no hemos llegado a la parte crítica de la pandemia porque no tenemos todavía suficientes, no ha empezado a crecer exponencialmente en África y en países pobres de América del Sur la pandemia, y esto significa que para los meses probablemente de mayo, junio, o tal vez incluso julio, empiecen a verse el crecimiento exponencial de las cifras de contagios, de confirmaciones y de muertes en los países del sur. Ahorita estamos viendo el norte, ¿no? Estamos viendo los estragos que está causando en Italia, España, Francia, Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos que son 185 países afectados hasta el día de hoy. Según la página que, digamos, les recomiendo mucho, hay un observatorio del COVID que lo está coordinando la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, de Baltimore, Estados Unidos. Y en ese sitio pueden ustedes ver en la pantalla de un plumazo, en un vistazo pueden ver un panorama general, ¿no? De ahí está sacado este mapa. Son casi 2 millones de casos confirmados y 125,000 defunciones en todo el mundo, ¿no? Esta es la gráfica de todos los casos a escala mundial. Ustedes pueden ver claramente la progresión es exponencial de la pandemia, es decir, aunque tengamos ahorita en México poco más de 300 defunciones y 5,000 casos confirmados, como estamos viendo, en realidad no tenemos manera de saber, y por lo que están diciendo las autoridades del gobierno federal, apenas vamos a empezar a ver cómo crece exponencialmente en México. Es decir, la peor parte no ha llegado aún a México, ¿no? Es decir, la aceleración del proceso. Y esto es importante decirlo
porque también hay procesos de ocultamiento, manipulación y censura de información, ¿no? El mapa que les acabo de mostrar, acaba de salir el día de hoy. Ayer liberó los datos el gobierno federal y rápidamente un cartógrafo se puso a trabajar y ya hizo un mapa con los casos por municipio y alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces ahí le dejaré la presentación a Rafael, ahí está la liga para que ustedes puedan consultarlo si lo desean y lo puedan revisar como ustedes gusten. En esto del ocultamiento, manipulación y censura de la información, les voy a mostrar 3 casos muy claros. Uno es el presidente de Turkmenistán, me van a perdonar la pronunciación, Gurbanguly Berdimuhamedov. El presidente de Turkmenistán prohibió la mención de la palabra coronavirus en los medios de comunicación locales. Es uno de los países que no ha proporcionado información alguna sobre el número de casos existentes en su territorio y está modificando leyes y códigos penales para encarcelar a todos aquellos que en los medios públicos o en las redes sociales hablen de coronavirus, ¿no? Digamos, están metiendo la cabeza en la tierra como las avestruces y no están dispuestos a permitir que se sepa qué está ocurriendo en ese país. Bolsonaro, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, tachó a mediados de marzo la emergencia de COVID-19 de histeria colectiva y después, por supuesto, tuvo que echarse para atrás y tuvo que ordenar medidas de distanciamiento social, tuvo que ordenar suspensión de actividades para evitar la propagación de la pandemia, aunque evidentemente demasiado tarde. Y ahora está hablando cada vez más recurrentemente de que quiere reabrir la economía brasileña, a pesar de que los médicos y las autoridades sanitarias de ese país se han manifestado todas en contra. De hecho, incluso ya están corriendo rumores de que los militares se están poniendo nerviosos y ya se habla de deponer a Bolsonaro de Brasil, ¿no? Y bueno, este fin de semana pasado, el New York Times reveló que Donald Trump ignoró las advertencias sobre el COVID-19 hasta que fue demasiado tarde, es decir, tomó algunas medidas superficiales y blandas en enero, pero dejó pasar todo el mes de febrero el presidente de Estados Unidos sin actuar decididamente para garantizar el abasto de equipo de protección personal o para mejorar los sistemas de diagnóstico y prueba de los casos sospechosos, y eso significa que Estados Unidos está muy atrasado y por eso es el país con más casos y y se va a convertir en el país con más muertos en el mundo, ¿no? En los próximos días. Otro ejemplo de esto es que Donald Trump ha hecho promoción de la hidroxicloroquina como cura milagrosa, ¿no? Y entonces en Brasil ya se hizo un primer estudio y 11 pacientes que participaron en el estudio ya fallecieron por el consumo o por la ingesta de este medicamento, que es un medicamento para la malaria, ¿no? Y para otro tipo de enfermedades. Donald Trump, al parecer, dicen, digamos, lo que hemos escuchado en algunos medios independientes en Estados Unidos es que medicamento es producido por una empresa francesa que se llama Sanofi Aventis y que Donald Trump es accionista minoritario, sí, pero accionista al fin de esta empresa farmacéutica. Tenemos también conductas irresponsables y antisociales, ¿no? Esta es digamos, la foto que ustedes están viendo es la de este sábado pasado en el mercado de la Viga, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que muchísima gente acudió al mercado a hacer compras por la Pascua, para hacer comida de Pascua en el mercado de pescados y mariscos en la Viga, sin tomar precauciones adecuadas ni tomar medidas de distanciamiento, es decir, se toma muy a la ligera mucha gente la información sobre la necesidad de tomar distancia y prevenir contacto social para que no se propague la epidemia, ¿no? Porque mucha gente, digamos, hemos escuchado en distintos medios y en las redes sociales está circulando mucho
declaraciones de gente y testimonios de gente que está diciendo, yo no viajo, entonces a mí no me va a afectar, ¿no? Los jóvenes están haciendo muchas veces caso omiso, el caso de los Spring Breakers en Cancún, en Florida, en Estados Unidos, que están cínicamente planteando, a mí no me importa si me da, los jóvenes somos asintomáticos, somos de bajo riesgo, entonces si me da no pasa nada, ¿no? Sin tomar en cuenta que pueden ser ellos la vía de contagio de personas adultas mayores con las que sí tienen contacto, sus padres, sus abuelos, etcétera, a los que podrían contagiar y podrían tener severas consecuencias. Incluso hay declaraciones de médicos que están diciendo que los jóvenes que se lo toman con mucha despreocupación están en riesgo, no hoy, por ser asintomáticos, de enfermedades pulmonares en el futuro. Es decir, que los jóvenes supervivientes del coronavirus actualmente en el futuro van a tener más probabilidad de tener fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, por eso es grave que mucha gente o parte de la población no se lo esté tomando en serio como merece. Otro ejemplo es la gente que acudió al festival de rock Vive Latino, ¿no? A sabiendas de que ya estaba presente la epidemia en México, y que de todos modos acudieron. Se descubrió a 27 personas con fiebre tratando de ingresar al concierto, pero evidentemente varias personas más pueden haber pasado desapercibidas, ¿no? Lo cual puede haber ocasionado numerosos contagios de los que no tenemos conocimiento porque como muchos son jóvenes, pueden ser también asintomáticos. Este es el que me parece el peor de todos y por eso hablo de conductas antisociales. Esto pasó en Bruselas el 9 de marzo pasado. Aquí lo que vemos es la imagen, hay un video del hecho, que es un joven que estaba en el metro de la ciudad de Bruselas y lo que se ve es que trae un cubrebocas, se retira el cubrebocas, en el video se ve cómo se retira el cubrebocas, se mete sus propios dedos en la boca y después toca el tubo, el barrote del vagón del metro, del transporte público, presumiblemente con la intención de contagiar a gente. Después, según las noticias, este joven fue detenido y el vagón fue retirado de circulación para ser desinfectado, pero lo importante aquí es la manifestación de una conducta claramente antisocial, ¿no? Por otro lado, otro elemento que me parece importante para entender la propagación de la pandemia es el colapso de los sistemas de salud pública. Los sistemas de salud, tanto en los países del primero como del tercer mundo, están en proceso de colapsarse. O sea, y lo pueden ver ustedes en Italia, ya ocurrió en la ciudad de Nueva York, que además es la ciudad más rica del mundo, porque y todos estos sistemas de salud se están colapsando porque se ha destruido a lo largo del neoliberalismo la capacidad de atención a procesos súbitos emergentes como la pandemia de COVID-19. A la derecha, en la imagen de la derecha, lo que está mostrando es una manifestación digamos, de ciudadanos norteamericanos que están buscando lo que llaman el healthcare, el Medicare for All, como lo llama Bernie Sanders, que es el servicio de salud, el servicio médico de atención médica para todos gratuito, ¿no? Porque Estados Unidos es el único país del mundo desarrollado que no tiene acceso a la salud pública gratuita garantizada para todos sus habitantes y ciudadanos, ¿no? Esta imagen, que creo que es una imagen ya muy conocida por todas y todos ustedes, que es la imagen que hemos visto hasta el cansancio de que es necesario reducir y retrasar el pico de la curva epidémica, nos están diciendo todo el tiempo, estamos en una carrera contra el tiempo para reducir el pico de la curva epidémica. Y entonces quería yo simplemente decir un punto adicional sobre esta imagen, que es una imagen ya muy recurrente, ¿no? Es decir, si no se hace nada, es decir, si no se toman medidas para reducir la velocidad de la difusión de la enfermedad, lo que vamos a ver es que la curva va a ser una curva muy pronunciada
que va a rebasar esta línea punteada, y esta línea punteada es la capacidad de atención del sistema de salud pública, y por lo tanto las medidas que se están tomando de distanciamiento social, suspensión de actividades, etcétera, tiene que ver precisamente con que no se rebase, o por lo menos no se rebase demasiado, la capacidad del sistema de salud pública para atender a quizá un mismo número de enfermos que podrían estar distribuidos en plazos mucho más largos. Es decir, en algún momento lo decían en alguna de las conferencias del subsecretario López-Gatell, que decían, el problema no es si se va a disminuir el número, o sea, puede ser que las medidas tengan un efecto positivo y se reduzca el número de contagios y de infecciones. Pero el problema, más que reducir el número de contagios, es en qué momento se concentran los contagios. Y la intención es que los contagios se distribuyan temporalmente, es decir, se distribuyan a lo largo del tiempo de tal manera que no rebasen la capacidad del sistema de salud para atender a todos. Y como ustedes saben, y lo saben tan bien como yo, el sistema de salud mexicano está colapsado desde mucho antes que existiera esta pandemia, ¿no? A lo largo de las últimas semanas, un dato que me parecía escalofriante, que me comentaba un compañero hace unos días, es que en México solo existen 3,800 unidades de cuidados intensivos para 125 millones de personas. Eso significa que podemos rebasar la capacidad del sistema de salud muy rápidamente, pero, digamos, también se están tomando medidas para ampliar esa capacidad, pero el problema es que si no se toma responsablemente esta decisión de quedarse en casa, de guardarse, de cuidarse, no va a haber sistema de salud, por muy de primer mundo que fuese, que pueda soportar una presión tan grande como un número de casos súbitos en un momento determinado. Ahora, pero lo importante aquí que me parece necesario mencionar es que si notamos dónde está ubicada la línea, digamos, y esta línea es arbitraria porque este es un diagrama abstracto, no está haciendo referencia a ningún caso en particular, pero la pregunta es, ¿por qué la línea punteada está aquí y no está más arriba? ¿Por qué no hay mayor capacidad de atención a emergencias como esta? Y la pregunta es, ¿y después de la pandemia se van a tomar las decisiones necesarias para incrementar la capacidad social de respuesta ante una epidemia? Porque sabemos, podemos garantizar o podemos estar seguros que va a haber más epidemias, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Otra manera de verlo también, y otro factor que coadyuva a la propagación de la epidemia, es la globalización, ¿no? Si vivimos ya en un mundo globalizado donde el acceso a viajes en avión es mucho más fácil que lo que era hace 30, 40, 50 años. Y nada más para que tengan una idea, esta imagen es de 2009, ¿no? Las rutas de vuelos en avión de hace 11 años. Bueno, el año pasado, en 2019, se rompió el récord del número de aviones en vuelos simultáneos en un solo día. En un solo día estaban volando simultáneamente en todo el mundo más de 30,000 aviones. Y eso quiere decir que está aumentando el número de horas en que los aviones están volando, y como ustedes saben, los aviones tienen cabinas presurizadas, y en los aviones, al igual que en los cruceros, ¿no? Son caldos de cultivo de todo tipo de enfermedades infecciosas, ¿no? Porque los aviones tienen que estar presurizados y lo único que hacen es reciclar el aire al interior de la cabina donde están los pasajeros. Y entonces, si un pasajero va enfermo, como ya ocurrió que en Estados Unidos se subió un pasajero a un avión durante los primeros días, declaró ante todos los demás pasajeros que tenía coronavirus, cuando ya el avión había despegado, ¿no? Evidentemente después fue detenido, pero lo que esto, digamos, esto es facilitado por el hecho de que
se están multiplicando los viajes y los vuelos de avión, ¿no? Otro factor que contribuye a la propagación de la pandemia es la insuficiencia de equipo de protección personal para el personal médico. Aquí en México ya se está hablando de que hay más de, creo que, perdónenme, no recuerdo bien la cifra, creo que son 500 los trabajadores de salud en México que ya fueron contagiados por COVID-19. Y encontramos esta gráfica de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que cada mes durante la pandemia, durante la emergencia, se requieren 89 millones de máscaras, y me refiero a las N95, que son las de las que requiere el equipo, los equipos médicos, 30 millones de trajes de protección para los médicos y enfermeras, 1.6 millones de gogles, 76 millones de pares de guantes y casi 3 millones de litros de desinfectante para las manos. Y ustedes lo que pueden ver aquí a la derecha, en la imagen de la derecha, es a enfermeras y personal médico en Filipinas que con bolsas de basura están produciendo sus propios equipos y trajes para protegerse, ¿no? Pero esto no es privativo del tercer mundo, no solo está pasando en Filipinas, sino que esta imagen que ustedes están viendo ahora está ocurriendo en Inglaterra, ¿no? Esto es una imagen de enfermeras del National Health Services de Inglaterra, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo en todas partes, incluyendo, por supuesto, en nuestro país. Y además, por si nada de esto fuera suficiente, como si todo esto no fuera suficiente, tenemos también la carencia de protocolos de prueba adecuados, es decir, no existe hasta el momento capacidad en ningún país del mundo, y vean ustedes los países que están en la lista, para hacer pruebas para toda la población, pruebas masivas. En Estados Unidos, y esto es parte de la responsabilidad del presidente Donald Trump, solo se han realizado 23 pruebas para confirmar coronavirus a 23 personas por cada 1,000,000 de habitantes. Es decir, muy poquitas a inicios del mes de marzo, es decir, estamos hablando de hace un mes, esta gráfica es de hace un mes, mientras que en Corea ya se habían hecho 3,692 pruebas por cada 1,000,000 de habitantes. Es decir, es mucho más mayor la capacidad de Corea del Sur, que sí lograron aplanar la curva, pero a costa de un autoritarismo tremendo, y este es un punto que quiero mencionar a continuación. Para terminar, creo que vale la pena hablar de una serie de problemas asociados, ¿no? Que son todos estos que están ustedes viendo: la crisis laboral, el autoritarismo, la salud pública, la crisis de la salud pública, la crisis ambiental y la crisis económica global. Todos estos problemas alimentan la pandemia y la pandemia alimenta a todos estos problemas. Es decir, hay un problema ahí de retroalimentación que creo que vale la pena considerar y reflexionar. Empecemos con el ambiental. Ustedes en la imagen que están viendo, que son del 1 al 5 del 1 de marzo, entre el 1 de marzo y el 5 de abril, estamos viendo a la izquierda 2019, a la derecha 2020, en varias ciudades del mundo, las concentraciones de óxido nitroso en distintas ciudades del planeta. Teherán en Irán, Nueva Delhi en la India, Praga en la República Checa, Los Ángeles, California, Estados Unidos, Londres, Inglaterra, Madrid, España, Milán, Italia y Moscú en Rusia. Como ustedes pueden apreciar, entre 2019 y 2020, la pandemia lo que ha provocado es la disminución dramática de las concentraciones de óxido nitroso en muchas ciudades del mundo, y no creo que la Ciudad de México sea la excepción. El problema es el siguiente. A pesar de que se ha reflejado en la disminución de las concentraciones de partículas contaminantes, cuando pase la emergencia va a venir un rebote de la contaminación. ¿Por qué? Porque todos los países del mundo van a empezar a aplicar medidas contracíclicas, como dicen los economistas, es decir, medidas de reactivación económica, y entre esas medidas está la desregulación ambiental. De hecho, el gobierno de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos ya incluyó medidas de desregulación ambiental, es decir, permitir a la industria verter todo tipo de contaminantes en el aire, en el suelo y el agua, para
o sea, como medida de rescate, de apoyo a la industria en momentos de crisis económica, porque además Trump se está jugando la reelección en Estados Unidos y él no puede permitirse llegar a la elección en medio de una crisis económica si se quiere reelegir. Y en ningún momento, y esto es importantísimo y tiene que ver con lo que mencioné al principio sobre la ganadería industrial, se ha cuestionado el modelo productivo que nos condujo a la pandemia. La pandemia, como decía, está vinculada con el desarrollo y el crecimiento vertiginoso de la ganadería industrial en China, pero no solo en China se produce ganado y se produce carne con este modelo. En México, la gripe, la influenza AH1N1 está relacionada con el desarrollo de las granjas industriales de cerdos en el Valle de Perote, pero también hemos tenido procesos epidémicos de gripes aviares en Guanajuato, en Jalisco, en distintos lugares del país, en distintos momentos después de 2009, y en ningún momento se ha puesto en cuestión este modelo productivo y es necesario que se lo haga, que se ponga en cuestión la manera como se está produciendo comida, la manera como se está produciendo ganancia y que está terminando por afectar y destruir la salud de miles de personas. Tenemos además una crisis autoritaria, ¿no? En distintos países del mundo se está manifestando de varias formas. Por ejemplo, abajo a la derecha ustedes pueden ver una fotografía del actual presidente, que ya no es presidente, sino el dictador Viktor Orbán en Hungría, que durante la pandemia se ha tomado el pequeño detalle de utilizar como pretexto la pandemia para disolver el Parlamento húngaro y comenzar a gobernar a través de decretos. Y esto significa la persecución política de la disidencia, acusar a los medios de difundir fake news y por lo tanto perseguirlos políticamente, etcétera, ¿no? Esto es gravísimo porque es un signo muy peligroso del ascenso de posiciones neofascistas en Europa. En Filipinas, arriba a la derecha, el presidente Rodrigo Duterte ordenó suspensión de actividades, confinamiento en casa, etcétera, como en muchos lugares se lo ha llamado de esa manera, pero le ordenó a la policía disparar contra quien viole la cuarentena, ¿no? Es decir, en México nos hacen el llamado a quedarnos en casa, pero no le están diciendo a los policías disparen a matar o disparen a quien no respete la cuarentena. En la India, por ejemplo, la policía está agarrando a varazos a toda la gente que encuentran en la calle. Y como decía hace un momento, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está buscando afanosamente terminar la cuarentena y reiniciar actividades cuando apenas está empezando a crecer exponencialmente. Y por último, por si, digamos, no tuviéramos ya suficiente con esto, ayer Donald Trump declaró en su conferencia de prensa cotidiana que el presidente de Estados Unidos tiene autoridad total en materia de las restricciones con el coronavirus, porque Trump quiere reabrir la economía norteamericana el 30 de abril próximo, sin tomar en consideración las opiniones de sus propios especialistas y autoridades en materia epidemiológica, ¿no? Tenemos además una crisis laboral mundial, ¿no? En México, de acuerdo con lo que dicen las autoridades, se han perdido por lo menos 300,000 empleos, ¿no? Que me imagino que esta cifra debe estar también subestimada porque tenemos miles, digamos, 2/3 partes de la población económicamente activa en México está subempleada y en el sector informal. En Estados Unidos, la pérdida de empleos va a generar a 17, se está calculando 17 millones de desempleados. El gobierno de Donald Trump, además de todo, está estudiando la posibilidad para ayudar a la agroindustria, está pensando en la posibilidad de reducir el salario de los jornaleros agrícolas, que en su mayoría son trabajadores migrantes mexicanos, legales e indocumentados. Esto significa que los trabajadores esenciales de la economía estadounidense, que son los que producen alimentos para la agroindustria norteamericana,
están en riesgo hasta de perder salarios. Y hoy nos enteramos también que hay lugares del país, aquí en México, que están enviando remesas de vuelta a los Estados Unidos para ayudar a sus migrantes, a sus familiares migrantes en Estados Unidos, porque la situación es verdaderamente dramática con el desempleo. Y la Organización Internacional del Trabajo calcula que hasta el momento se han perdido en todo el mundo alrededor de 200 millones de empleos. Y como esto está ocurriendo no solo en un contexto epidémico o de pandemia global, sino que está ocurriendo también en el contexto de una crisis económica global, no esperamos que se recupere el nivel de empleo al nivel anterior a la pandemia. Es decir, no se van a recuperar 200 millones de empleos después de que termine la pandemia, ¿no? Entonces, eso porque muchas, digamos, uno de los sectores más afectados económicamente hablando por la pandemia, por ejemplo, son el turismo, ¿no? Cancún se va a colapsar, ¿no? Acapulco se va a colapsar porque la gente en medio de una crisis económica no va a decidir irse de vacaciones a Cancún cuando estamos en riesgo de contagios y estamos en riesgo además de quedarnos sin empleo porque no hay suficiente actividad económica, ¿no? Entonces, el turismo va a sufrir, las aerolíneas van a sufrir, los cruceros van a sufrir y muchas actividades asociadas, restaurantes y otros servicios relacionados con esto, ¿no? Ahora, vamos a concluir, ¿no? Digamos, hemos hecho un panorama muy, muy general, no necesariamente muy profundo, pero sí muy amplio, y para concluir con lo siguiente, ¿no? Quiero dejarles estas ideas. Sigue habiendo numerosos grupos de alto riesgo y vulnerabilidad en la crisis sanitaria y en la crisis económica. Los presos en las cárceles en todo el mundo, las cárceles son uno de los principales focos de infección de la pandemia. En Estados Unidos, en México ya se está hablando de los cerezos como focos de infección, pero en muchos lugares más se está hablando de que los presos se los está dejando morir por infecciones virales sin que se les dé suficiente atención. Los refugiados en los campamentos en Europa, en Turquía, en África, están también viéndose enfrentados a brotes epidémicos y mucha gente incluso en Siria prefiere volver a los sitios que están siendo bombardeados porque prefieren morir por una bomba que por el coronavirus. Los migrantes en los centros de detención en Estados Unidos, el centro de detención en Tacoma es un foco gravísimo de infección, ya fue denunciado en los medios en Estados Unidos, es un centro de detención de migrantes, la mayoría de ellos mexicanos, operado privadamente y que el gobierno de Trump no está haciendo absolutamente nada para protegerlos. Los adultos mayores en los asilos en la ciudad de Seattle, en Washington, en el estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, así como en muchos otros lugares, los asilos de ancianos, ocurrió también en Madrid, en España, donde entraron las fuerzas de seguridad a varios asilos y encontraron decenas de cadáveres de gente adulta mayor que había muerto por COVID-19. Los desempleados que están en situación de vulnerabilidad, precisamente porque no tienen los medios, no tienen, digamos, los medios suficientes para quedarse en casa, entonces se ven obligados a salir a la calle a buscarse el sustento y por lo tanto se ponen en riesgo y ponen en riesgo a sus familias y a más gente en sus comunidades. Los trabajadores agrícolas, como ya lo mencioné, que no tienen tampoco muchas medidas de prevención o de protección ni de los empleadores ni del gobierno, y aquellos que no tienen garantizado como derecho su acceso a los servicios básicos elementales. Hay ciudades en los Estados Unidos en donde la población está recibiendo el mensaje de lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, pero no tienen agua ni para lavarse las manos, ¿no? Ni por supuesto que menos para beber, ¿no? Hay varias ciudades en Michigan, en Detroit hay escasez de agua, incluso estando al lado de los grandes lagos, por supuesto hay una sequía en México, la Conagua decretó sequía hace unas 2 semanas. Entonces estamos viendo reducida nuestro acceso al agua hasta para podernos proteger de la pandemia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos concluir?
Por eso podemos decir ahora que la emergencia va a continuar aún después de que se reinicien las actividades productivas. No se cancela la emergencia aun cuando se cancele o se termine la pandemia, ¿no? Millones de personas van a sufrir los impactos económicos y sociales de la crisis que la pandemia agudizó. Y el gran riesgo, creo yo, es que el modelo que nos condujo a esta crisis se sostenga incambiado, se sostenga inalterado. Entonces necesitamos combatir la indiferencia, el clasismo, el racismo y el temor a organizarnos. Y voy a terminar con una cita y una imagen que me gustó mucho de unos jóvenes que están protestando en Inglaterra. Y una cita de un artículo que me parece que valdría la pena que todos lean, que se llama Causalidad de la pandemia, cualidad de la catástrofe, de Ángel Luis Lara, que, que dice así, que así concluye el artículo de Ángel Luis Lara. En el curso de la pandemia, las autoridades políticas y científicas nos señalan a las personas como el agente más decisivo para detener el contagio. Nuestro confinamiento es entendido en estos días como el más vital ejercicio de ciudadanía. Sin embargo, necesitamos ser capaces de llevarlo más lejos. Si el encierro ha congelado la normalidad en nuestras inercias y nuestros automatismos, aprovechemos el tiempo detenido para preguntarnos acerca de ellos. No hay normalidad a la que regresar cuando aquello que habíamos normalizado ayer nos ha llevado a esto que hoy tenemos. El problema que enfrentamos no es solo el capitalismo en sí, es también el capitalismo en mí. Ojalá el deseo de vivir nos haga capaces de la creatividad y la determinación para construir colectivamente el exorcismo que necesitamos. Eso inevitablemente nos toca a la gente común. Por la historia sabemos que los gobernantes y poderosos se afanarán en intentar lo contrario. No dejemos que nos enfrenten, nos enemisten o nos dividan. No permitamos que, amparados una vez más en el lenguaje de la crisis, nos impongan la restauración intacta de la estructura de la propia catástrofe. Pese a que aparentemente el confinamiento nos ha aislado a los unos de los otros, lo estamos viviendo juntos. También en eso el virus se muestra paradójico. Nos sitúa en un plano de relativa igualdad. De algún modo, rescata de nuestra desmemoria el concepto de género humano y la noción de bien común. Tal vez los hilos éticos más valiosos con los que comenzar a tejer un modo de vida otro y otra sensibilidad. Pues con eso termino y les agradezco muchísimo su atención y bueno, estamos muy bien. A la espera de sus preguntas y comentarios. Exactamente. Esperamos las preguntas. Muy bien, ya tenemos aquí una pregunta, más bien un comentario de Ivonne, sí. Que dice, de hecho en México las personas con cáncer y enfermedades crónicas no están siendo atendidas. Así es, porque ya está rebasado el sistema de salud, ¿no? Digamos, esto es parte de un proceso que ha llevado varias décadas de desmantelamiento, de desinversión en el sector, en el sector salud, ¿no? Recuerden que pues, venimos de 36 años de neoliberalismo en México y que ese neoliberalismo nos dijo que el mercado era más eficiente, que el mercado era capaz de resolver todos los problemas, nada más que esa visión económica y política pues no salvó ni a los italianos, ni a los franceses, ni a los norteamericanos, ¿no? Que son los mayores defensores del libre mercado y que ahora están viendo su suerte porque la gran mayoría de ellos, o sea, solo para que se den una idea, un joven sin seguro médico fue a que dio positivo por coronavirus, fue a que lo atendieran y salió del hospital y pues le entregaron cuando salió del hospital la cuenta, ¿no? Y al final del tratamiento debía $34,000. Un hombre también en Estados Unidos, cuando estaba a punto de morir, le dijo a la enfermera que lo estaba atendiendo y que lo estaba acompañando porque ya estaba muriendo, las últimas palabras, la enfermera compartió las últimas palabras de este hombre y dijo, ¿quién va a pagar todo esto?
digamos, lo que estaba externando el hombre era su preocupación porque su familia quedara endeudada eternamente por el tratamiento que él había recibido y que de todos modos no le salvó la vida, ¿no? Es decir, y eso es lo que está pasando en el primer mundo. Imaginen ustedes en, en países como el nuestro, donde el neoliberalismo destruyó prácticamente todo el sistema de salud. Tenemos hospitales, o sea, sabemos, por ejemplo, que hay hospitales en Yucatán donde lo que se construyó el hospital y se rentaron los equipos para que los viera el presidente, pero tenían la idea de que en cuanto el presidente se fuera, devolver los equipos que habían rentado para simular que había equipo médico suficiente para atender a la población, ¿no? Es decir, hay simulaciones, hay corrupción, hay insuficiencias y por supuesto, la gente que está sufriendo otro tipo de enfermedades no va a ser atendida porque estamos en medio de una emergencia, ¿no? Lo cual ya es grave. ¿No hay más preguntas todavía? No. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, teclee ahí en el Facebook. O algún comentario, no solo pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, pues creo que no, ¿verdad? Estamos viendo acá en el Facebook. Quedaron anonadados. No es la intención abrumarlos. Sí, digamos, se quedan anonadados con la información, ¿verdad? Pero sí, la intención es que pensemos un poco más allá de lo inmediato. La intención es que empecemos a pensar colectivamente cuáles son nuestras posibilidades y alternativas para empezar a construir organización después de que ya cuando podamos salir a la calle. Porque si salimos a la calle y esperamos que las cosas regresen a la normalidad, no van a regresar a la normalidad. La pregunta, o sea, piénsenlo de esta manera. Ustedes van a poder saludar de mano o de beso a cualquier otra persona a partir de ahora, después de que salieron de un confinamiento de meses o de semanas. Bueno, la Universidad de Harvard está diciendo que estas medidas de distanciamiento social van a tener que durar por lo menos hasta el 2022, ¿no? Y entonces, eso es natural, eso, digamos, ¿qué efecto psicológico va a tener en los seres humanos, ¿no? En la convivencia. Si ya de suyo es grave que haya individuos que quieren repartir su miseria a los demás a través de contagios, como ocurrió también en Oaxaca de un hombre que infectado con coronavirus salió y empezó a escupir a las enfermeras y a los médicos, ¿no? Un funcionario público, pues ese tipo de conductas tienen que ser estudiadas y tienen que ser, tienen que ser pensadas para que no sucedan, para que no ocurran. Tiene que haber un cambio estructural en nuestra manera de conducirnos, tanto a escala local, individual, como comunitaria, regional, nacional y, por supuesto, mundial, ¿no? En África se está exigiendo ya que se cancele la deuda de los países africanos para que puedan atender, porque de todos los países africanos solo hay dos países en África, dos. De más de 35 países, solo hay 2 países en África que tienen capacidad para diagnosticar coronavirus. Muy bien. Tenemos sí. Más preguntas o comentarios. Ivonne, otra vez, dice, pregunta, ¿alguna esperanza? No, claro, por supuesto que la hay. Es decir, si algo como decía el artículo que les cité al final, lo que dice Ángel Luis Lara, al final de su artículo es precisamente el confinamiento nos está dando tiempo para reconectarnos de otra manera,
nos está dando tiempo para pensar en oportunidades y en posibilidades, nos está dando tiempo para reflexionar cosas que no hemos querido o no hemos tenido ni siquiera tiempo de reflexionar. Por supuesto que hay esperanza porque estamos vivos, ¿no? Y porque tenemos condiciones para empezar a procesar las cosas de otra manera, ¿no? O sea, a mí me parecía importantísima la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy, precisamente porque si no, uno se queda simplemente encerrado en sí mismo y uno pierde todo tipo de conexión y pierde uno hasta la noción del tiempo. Y es necesario mantener el contacto, así sea virtual, con los demás para poder infundirnos esperanza, para podernos infundir noción de posibilidad y por lo menos la alegría de estar aquí, ¿no? Muy bien. Monse Angulo, que si la conoces, Octavio, ¿cuál es tu pronóstico después de la pandemia? Mi pronóstico después de la pandemia es que se vienen meses muy complicados en términos económicos. Ya ven ustedes que se cayó el precio del petróleo, entonces hay una presión terrible para que el gobierno mexicano reduzca, y lo va a hacer, va a reducir su plataforma de producción y exportación de petróleo. El petróleo está bajando de precio porque los árabes entraron en una guerra sin cuartel con los rusos. Pero además los empresarios mexicanos que no dan paso sin guarache están esperando todo tipo de prebendas y de beneficios del gobierno, ¿no? Es decir, los defensores del libre mercado y que no creen en el Estado, ahora quieren que el Estado los rescate. Y creo que el gobierno hace bien al decir que no va a rescatar a las empresas, pero esto significa que va a haber momentos complicados porque la actividad económica planetaria, no solo la mexicana, es decir, no nos quedemos solamente en el análisis de lo local porque no nos permite ver la complejidad. La situación global es muy, muy adversa, ¿no? Estamos en las puertas de una depresión económica mucho más profunda incluso que la de 1929. Ya no digamos que la de 2008, porque la de 2008 fue la segunda mayor crisis en la historia del capitalismo, la mayor fue la del 29. Muchos especialistas están planteando que esta crisis va a ser todavía peor que la del 29, y eso ya es decir bastante. Pero sí hay esperanza. Muy bien, vamos a otra. América dice, ¿cuál podría ser el papel de las teorías conspiracionistas que mantienen en pánico a la población más allá del virus? Las teorías conspiracionistas tienen la finalidad, en mi opinión, de mantener a la gente inmovilizada, ¿no? Las teorías de la conspiración son distractores, es decir, y te impiden ver cuál es el proceso de fondo que está ocurriendo porque desvían tu atención a alguna estupidez, ¿no? O alguna cosa que puede sonar de inmediato plausible, ¿no? Digamos, eh, en Estados Unidos se están especializando en eso, ¿no? Pero en México no cantan mal las rancheras, es decir, hay numerosos individuos y grupos organizados para transmitir desinformación o, por ejemplo, esperar la oportunidad, y eso es lo que yo he visto, por ejemplo, en las conferencias de todos los días que hace López Gatell, que muchos periodistas están a la espera de que empiecen la ronda de preguntas para hacer preguntas que posibilitan generar especulaciones, rumores, etcétera, y desviar la atención del problema de fondo, del problema inmediato que es tenemos que tomar precauciones, tenemos que hacer lo que es necesario para no, no propagar más la pandemia, ¿no? Pero tienen, creo yo, esa función de distraer para inmovilizar. Muy bien. Isaac Lara pregunta que qué piensas de la actitud de la clase empresarial mexicana ante la pandemia. Bueno, la clase empresarial mexicana, creo que es una de las clases empresariales más ruines de las que pueda tenerse memoria, ¿no? Es decir, el hecho mismo de que Ricardo Salinas Pliego esté llamando a sus trabajadores a trabajar, ¿no? Y hay imágenes del hacinamiento de los propios empleados del grupo Azteca,
este, simple y sencillamente porque les parece que no puede detenerse la marcha de sus negocios, es muy problemático. En segundo lugar, que estén esperando rescates cuando ellos no pagan impuestos, me parece doblemente ruin, ¿no? Y en tercer lugar, me parece que muchos empresarios que en realidad son enemigos jurados de la administración actual, este, están financiando de alguna manera, están apoyando de alguna manera el desarrollo y el crecimiento de estas teorías de la conspiración, ¿no? Porque lo que están buscando es que haya un culpable y ese culpable necesariamente tiene que ser el presidente de la República. No estoy diciendo con esto que el presidente de la República no se equivoque, ¿no? Y no tenga, y no sea problemática su actuación, ¿no? Porque también lo es. ¿No? También cometen errores, ¿no? Y no es de esperarse que toda su actitud o todas sus acciones sean impecables, ¿no? O libres de toda crítica. No, por el contrario, creo que es muy sano que se los critique, pero no porque abrace a una persona, el presidente de la República, significa que toda la estrategia de atención a la pandemia es fallida, ¿no? Es decir, como pretendidamente pretenden hacernos creer algunos especialistas o líderes de opinión en las redes sociales, ¿no? Tenemos que tener en consideración, digamos, por eso yo digo que es necesario pensarlo de manera más integral y por eso así me llamé a mi plática, porque creo que es necesario hacer la crítica de los empresarios, hacer la crítica del Estado y hacernos la autocrítica nosotros de cómo estamos actuando en esta contingencia, ¿no? Claro. Además, me recuerdo ahorita el dato de que hay alrededor de 76 mil millones de dólares de depósitos de Exacto. mexicanos, nada De más México, en Estados nada Unidos, más porque en están Estados Unidos, en claro. Islas Caimán, en Ajá. Jamaica, Así en es, Suiza, ¿verdad? así Sí. es. No, Y, y y no se nos quieren olvide, rescate, ajá, y quieren piden, rescate ellos son ellos. los que piden rescate. Y Ujú, no se nos olvide que la pandemia llegó a México, ¿no? Esta pandemia llegó a México por la vía de los empresarios. ujú. Fueron los empresarios los que trajeron el coronavirus a México. Es decir, venía un avión cargado de empresarios y de hijos de empresarios de Vail, en Colorado, que se infectaron allá, ¿no? Entonces, los que no tomaron precauciones fueron ellos, pero quieren que nosotros paguemos Ujú, por su claro, falta de cuidado, ¿no? muy bien. Bueno, Alejandra dice, ¿qué podemos hacer realmente? ¿Qué podemos hacer realmente? Podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Vean, ustedes, hay numerosas manifestaciones de solidaridad con el personal médico, es decir, algo que es necesario es pronunciarnos en defensa de los trabajadores de la salud en México. Los trabajadores de la salud en México trabajan en condiciones muy precarias y además de eso, están siendo agredidos en las calles. Creo yo que necesitamos buscar mecanismos para organizarnos. En España, en Inglaterra, en Estados Unidos hay gente que se está organizando para repartir comida, se está organizando para repartir, hacer mascarillas para uso cotidiano, que son hechas en casa y que se reparten entre la gente que no tiene condiciones ni recursos para tenerlas. Se está donando comida, están generando numerosas iniciativas. Lo que necesitamos es ponernos creativos, ¿no? Creo yo que tenemos que repensar a la comunidad, y repensar a la comunidad significa cómo podemos cooperar sin competir, ¿no? Entre nosotros. Es decir, cómo podemos empezar a generar procesos de cooperación sustantiva y no de cooperación estratégica. Busco mi interés y a través de la búsqueda de mi interés, el bien común se va a lograr por sí solo. Eso no va a ocurrir jamás, porque eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Tenemos que buscar mecanismos y entonces digamos, empecemos a proponernos, ¿no? Es decir, juntarnos con más gente, así sea de manera virtual en este momento, pero que posibilite que después hagamos iniciativas que cuando pase la emergencia, cuando podamos salir a la calle y podamos reunirnos con más gente, podamos empezar a buscar alternativas. Ujú, muy bien. Alma
¿Cuáles son las medidas de prevención económica que deberemos tomar después de la pandemia para no caer en una crisis tan profunda como esta? Muy fácil, o sea, quieren mecanismos de prevención económica, cancelen el Netflix, cancelen el celular, ¿no? Digo, no les digo cancelen el internet porque si no, no tendríamos la plática de hoy. No, hay muchos gastos superfluos. Estamos, o sea, los jóvenes y los adultos están gastando dinero en, ni me van a perdonar el francés, están gastando dinero en pendejadas. Y creo yo que es necesario empezar a racionalizar nuestro consumo, ¿no? No solo porque es ambientalmente necesario, sino porque es socialmente benéfico, ¿no? Digamos, una de las cosas que creo que es más importante entender de lo que acabo yo de decir es que no podemos aceptar, no podemos aceptar que la situación, cuando termine la emergencia que nos tienen cerrados a todos en casa, cuando termine esta emergencia, las cosas queden igual que antes. No podemos volver a la misma situación previa, porque esa situación previa fue la que nos trajo aquí. Entonces tenemos que empezar a buscar maneras de generar lazos de solidaridad, lazos de comunicación que sean directos, que no estén mediados ni por el dinero, ni por Netflix, ¿no? O por el Facebook, ¿no? Creo yo que es necesario empezar a buscar mecanismos de articulación mucho más sensibles, mucho más amables y mucho más afectivos. Muy bien. Antonio Galicia pregunta, ¿crees que se generalicen las medidas de Salinas Pliego para que se regrese a trabajar o qué crees que se apueste? No, yo creo que ahorita el gobierno federal, por lo que yo estoy viendo en las conferencias de todos los días de López-Gatell, no se van a acelerar y lo están tomando con muchísima prudencia. Creo que eso es un acierto, ¿no? Entonces, pero eso también significa que puede ser que el confinamiento se nos vaya hasta el mes de mayo, ¿no? O hasta el mes de junio. Como decía, la cresta de la ola, o digamos el pico de la curva, al parecer va a llegar a mediados o finales de mayo, o, o inicios de mayo, digamos entre finales de abril y mayo. Vamos a ver el pico de la curva en México y entonces eso significa que nos tenemos que preparar para un confinamiento largo. Independientemente de que eso signifique que haya, de que eso suceda, no van a faltar los empresarios que van a llamar a los trabajadores a volver al empleo. Pero dependerá también de la organización de los trabajadores que exijan medidas de seguridad o que exijan compensaciones de otro tipo y garantías de que no va a haber, de que va a haber atención médica si hay contagios y que se van a tomar las medidas correctivas en caso de que los haya y entonces se cierren nuevamente las actividades económicas. Algo que dicen todos los especialistas en epidemiología es que si se quitan las medidas de protección social, de confinamiento y de distanciamiento social antes de tiempo, lo que va a haber es un rebrote de la epidemia. La OMS ya está hablando de que en septiembre, octubre vamos a tener una segunda oleada de epidemia, ¿no? Entonces hay que estar también al cuidado de eso y defender nuestro derecho a la salud, ¿no? Jenny de Cuautla y Maite de Toluca agradecen la claridad de la información. Gracias. Salvador Gutiérrez, pensar o actuar colectivamente durante una situación en la que nos separa físicamente, ¿no sería complicado juntar a los elementos que tanto se procura separar? Ahora la desconfianza es del prójimo por la misma situación. Claro, pero no olvidemos que ahorita estamos en un proceso colectivo, ¿no? Y este proceso colectivo es lo que abre posibilidades. Entonces, que ahorita estemos discutiendo, digamos, una reflexión general, esto es simplemente el inicio, pero se pueden abrir discusiones como esta de muchos otros tipos y ya de manera más práctica para organizar. Claro. Y esto no nos lo impide absolutamente nadie, ¿no? Sí. Y creo yo que
sí hay que dar ese paso necesario a partir de la información que ustedes ya tienen, pues ustedes pueden empezar a tomar decisiones de, a ver, ¿en dónde creo que puedo incidir? ¿Dónde creo que, digo, incidir significa, por ejemplo, transmitir la información. Incidir significa empezar a buscar, organizarme, aunque sea virtualmente, para cuando podamos volvernos a encontrar cara a cara. Incidir puede significar que empecemos a construir fuerza, a ver quién sí está de acuerdo en que nos organicemos, ¿no? Claro. Ese es un punto de partida. Muy bien. Laura Elizabeth dice, en el mismo sentido de lo que se estaba viendo ahorita, aparte del fuerte impacto económico, también se puede perder el contacto social. Trabajemos en formas de brindarnos contención, fortalecer los vínculos en la comunidad, alimentemos la esperanza. Claro, claro, creo yo, digo, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Roxana de Toluca, ciertamente es una oportunidad de crecimiento o desarrollo de una conciencia colectiva por un mayor bienestar social, pero que generaciones de adultos se tendrán de esos niños en edad escolar que están viviendo este momento histórico. Así. Pero ¿qué generaciones de adultos se tendrán de estos niños, no? Claro, no, digamos, yo doy clase en la universidad y una de mis mayores preocupaciones es cómo darle la vuelta a esta, digamos, sensación de incertidumbre, de negrura que veo a veces en los chavos. Yo me reúno con mis estudiantes una vez por semana a través de este medio mismo del Zoom y pues varios de ellos nos han manifestado que digamos, que sienten angustia, que sienten algo de desesperación, que se sienten, digamos, atrapados en una situación que ellos no provocaron y que, digamos, tienen dificultades para procesarlas a veces, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que es necesario ayudarles, darles contención, hay que ayudarles a buscar caminos para ir, por lo pronto sobrellevando el encierro, pero después para que transformen esa energía en algo que a su vez sea transformador de la realidad, ¿no? Muy bien. Salvador Gutiérrez, ¿consideras que la sociedad mexicana o la sociedad mundial esté lista para un cambio político, económico y social? Es una pregunta muy interesante y la voy a contestar de esta manera. Creo yo que es menos importante si la sociedad mexicana o la sociedad global estamos preparados para un cambio o una transformación radical, ¿no? Creo que eso es secundario. Lo cierto es que es necesario, aunque no estemos preparados. Y eso significa que tenemos que prepararnos, ¿no? Es decir, así como no estábamos preparados para la pandemia, que nos tomó por sorpresa, no estamos preparados para un cambio radical de nada, ¿no? Porque además nos hemos vuelto, y particularmente, y esto es algo muy visible en la sociedad mexicana se ha vuelto muy reaccionaria, es decir, es muy reticente al cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es una sociedad construida a base de privilegios. Y entonces, un pequeño privilegio obtenido hoy, pues no quiero renunciar a él mañana, ¿no? Aunque eso signifique la mejora de otros, ¿no? Mi renuncia al privilegio, ¿no? Y de todos modos, no estamos quizá entendiendo el hecho de que aunque no queramos y aunque no estemos preparados, el cambio va a ocurrir. ¿En qué sentido? Pues está ocurriendo en términos del cambio climático, está ocurriendo en términos de los conflictos sociales que se están desplegando de muchas formas, como vemos ahorita con la pandemia, los migrantes, los refugiados, los trabajadores desempleados, están ocurriendo múltiples crisis de manera simultánea en todo el mundo que están interactuando y retroalimentándose entre sí y que van a provocar, francamente, una crisis que puede devenir, como decía Rosa Luxemburgo a inicios del siglo pasado, pues que puede devenir en barbarie.
pero lo que nosotros tenemos que procurar es que no nos vayamos a la barbarie, sino que vayamos para el otro lado, ¿no? Ujú. Muy bien. Eso me da un tema para otra plática. Okay. El Bueno, cambio climático, claro, del cual claro. sabes bastante. Muy Sí, bien, tendremos que hablar un poco de seguimos eso. con las preguntas y los comentarios. América, creo que como sociedad tenemos la oportunidad de voltear hacia nosotros, Así hacer es. ejercicios de reflexión desde nuestros espacios, revisando cuáles fueron los factores que nos trajeron a esta crisis y, como mencionó Octavio, proponer alternativas que consideren nuestras necesidades reales. Exacto, de acuerdo, ¿no? Ujú. Creo que es momento, digamos, tenemos una oportunidad única, creo que también podemos verlo así, los que no estamos en la emergencia de que estamos enfermos o de que tenemos algún familiar enfermo, tenemos la oportunidad de empezar a pensar en nosotros y en nuestra necesidad. Y luego muchas veces creo que algo que aquí en casa comentamos mucho es, esta es una oportunidad como no ha habido otra, de empezar a pensar en nuestras relaciones, ¿no? Ujú. En cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos tratamos, si nos maltratamos o nos tratamos bien, podemos aprovechar la oportunidad para resolver algunos de nuestros conflictos, ¿no? Y de nuestros miedos, porque también estar encerrado mucho tiempo significa que uno se tiene que empezar a ver a sí mismo, ¿no? Y que a lo mejor cosas que uno no quería ver, ¿no? Es una oportunidad también, ¿no? Muy bien. Me acuerdo que cuando estaba yo en la formación dentro de medicina tradicional maya, había unos ejercicios. Uno de esos ejercicios era estar 24 horas con uno mismo, ¿sí? Nada más cuidando que el fuego en el Poposhkomet se mantuviera prendido 24 horas sin radio, sin leer, sin nada más. Y es una tortura, ¿no? Ya a las Claro. 4 o 5 horas ya dice uno, ¿qué estoy haciendo aquí? Ujú. Pero después de 24 horas cambia uno, va Claro, cambiando uno se bastante. aclaran las Y cosas, ¿no? uno, en este sentido de sentirse tan vulnerable sin medios de protegerse realmente, aunque estemos enclaustrados, nos va llevando a desprendernos de cosas que antes eran importantes, ¿sí? Y Ujú. creo que ahorita la palabra clave es la comunión, Claro, y no esa comunión católica, sino sí, la comunión de comunidad, de así es. Ujú. unirnos, de estrechar los Así lazos es. con los Ujú. demás. Muy bien, aquí tengo un comentario de Montserrat Espíndola. Respecto a la normativa presentada por Trump sobre la protección de las aguas, así como el anuncio que acaba de hacer para dejar de dar financiamiento a la OMS, Ujú. no son más que el reflejo de querer continuar con el actual modo de producción neoliberal, Claro, sin importar cuáles sean las consecuencias económicas, ambientales, de salud, etc. Son actos de pérdida de ética, respaldada, abanderada por el aún líder económico mundial y por la sociedad actual. Y claro. a pesar de que China le está haciendo la competencia a esa potencia, no lo hace de manera diferente, sino que sigue los pasos de Estados Unidos. Exacto. Sí, claro. De acuerdo. En, en referencia a los actuales modos de producción ganadera, México, desde el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, está impulsando proyectos de ganadería sustentable desde el espacio comunitario y con transversalidad en salud. No obstante, uno de los principales retos a los que se enfrenta es a los grandes ganaderos y su modo de producción eficiente, signo de pesos. Ajá, Por claro. tal, creo que debemos cambiar como seres humanos, quitarnos esa visión individualista que nos ha inculcado el neoliberalismo y debemos de cambiar nuestros pensamientos. Nos tenemos que enfocar en lo social, porque pandemias como el COVID, que afectan a todo el mundo, no se pueden resolver desde lo individual, sino Exacto. con la colectividad. Así es. Sí, de acuerdo. ¿No? Ujú. Mejor no lo hubiera dicho yo. Muy bien, pues aquí creo que Montserrat nos está cerrando de muy buena manera la sesión, ya es el último comentario que tenemos, ¿sí? Hay uno más por ahí, pero ese es para
otra plática que viene Ok. después. Muy bien. Pues bueno, Octavio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rafael, y tu gracias a Tepal y a todos quienes escucharon durante tanto tiempo y tuvieron la paciencia. Muy bien. Pues gracias a todos, a todas, por estar atentos a esto, ¿sí? Para mañana los exalumnos tendrán por ahí una plática, esta sí va a ser cerrada por Zoom, pero vamos a tener otras abiertas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Octavio. Gracias. Eres un miembro muy importante de la comunidad tepalteca. Gracias. No, así me siento y ya llevo varios años sintiéndome así parte de esta comunidad y les agradezco mucho a todos su atención. Muy bien. Nos Gracias vemos a todas pronto. y todos. Muy bien. Un abrazo.